Time is valuable. That's why Lowe's Blueprint Takeoffs turn blueprints into quotes faster. Bring us your plans, and we'll generate itemized material lists to make quoting easier so you can get back to building. Plus, at the Lowe's Pro Desk, you get access to thousands of building materials not sold in store. And when your order's ready, we'll deliver everything to the job site. Improving is easy at Lowe's. ¿Has sentido alguna vez ese frío repentino que te recorre la espalda cuando te escuchas a ti mismo usando las mismas palabras hirientes que usaba tu padre? ¿O cuando te descubres saboteando tu propia felicidad de la misma forma en que lo hacía tu madre? Es una sensación física de asfixia por repetición, un nudo en la boca del estómago que se aprieta al darte cuenta de que, a pesar de todos tus esfuerzos por ser diferente, parece que hay un hilo invisible que te arrastra hacia los mismos errores, las mismas carencias y los mismos miedos de quienes vinieron antes de ti. ¿Notas esa pesadez en los hombros? Una fatiga que surge de cargar con una mochila llena de piedras que tú no recogiste, pero que sientes la obligación moral de llevar para pertenecer a tu clan. Te encuentras en este tramo del camino luchando con el pensamiento persistente Ipsilon oiskuru jiki. Mi destino ya está escrito en mi sangre, de que estoy condenado a repetir la historia de divorcios, deudas o amargura de mi familia y de que Dios me está juzgando por pecados que yo no cometí. Esa pesadez de vivir pagando los intereses de deudas emocionales ajenas es lo que hoy tiene tu alma en un estado de agotamiento profundo. Una fatiga que nace de la herida de la herencia no elegida, donde has empezado a creer que eres simplemente el eco de una voz antigua y no una voz original diseñada por el cielo. Ese grito callado de tu alma es el síntoma de la fatiga de la leotaji tóxica, una raíz de dolor que se alimenta de la mentira de que para honrar a tus padres debes cargar con sus sombras. Nos han enseñado que el amor familiar es incondicional, pero a menudo lo hemos confundido con una obligación de sufrir por lo que ellos sufrieron, convirtiendo nuestra fe en una especie de penitencia por errores que no son nuestros. Te sientes insignificante porque crees que tu vida es solo un capítulo más de una tragedia que empezó antes de que tú nacieras. Has aprendido a vivir con la culpa de ser feliz, donde otros fueron infelices, y has terminado, convirtiéndote en un guardián de dolores ajenos. La fatiga que sientes es el agotamiento de quien intenta limpiar una mancha que está en el cristal de afuera, tratando de cambiar su presente, sin darse cuenta de que el peso que lo detiene es una lealtad invisible a un pasado que ya no existe. Crees que tu lucha es contra tus propios defectos, pero hoy quiero decirte que gran parte de tu cansancio viene de intentar sostener muros que tus antepasados construyeron para protegerse de miedos que ya no deberían ser tuyos. El dolor que experimentas es el recordatorio de que tu alma anhela su propia identidad y que seguir usando el guión de otros es lo que te está rompiendo el espíritu y robando la paz en imagina por un momento a un pueblo entero viviendo bajo un refrán que se había convertido en su propia cárcel mental y espiritual. Imagina a la gente de los tiempos del profeta Ezequiel, repitiendo con amargura: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un proverbio lleno de fatalismo. Ellos sentían que estaban pagando por los platos rotos de las generaciones anteriores, que el juicio de Dios sobre ellos era una herencia inevitable y que no importaba cuánto se esforzaran, el sabor agrio del pasado de sus padres siempre estaría en sus bocas. Puedo sentir el nudo en sus gargantas y la fatiga de sus pasos mientras caminaban por el desierto de su exilio, convencidos de que eran víctimas de un destino biológico y espiritual. Su cansancio no era por la caminata, era por la desesperanza de creer que su vida no les pertenecía, que eran solo el resultado de los errores de otros. Estaban agotados de pedir perdón por lo que no hicieron y de esperar bendiciones que creían que ya habían sido canceladas por sus antepasados, pero entonces, en medio de ese lamento generacional, la voz del Eterno irrumpe con una claridad que corta las cadenas han vivo yo. Sí, porque nunca más tendréis por qué usar este refrán. He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Dios no estaba ignorando que las decisiones de los padres afectan a los hijos,
pero estaba estableciendo un nuevo decreto de libertad individual. Tu historia comienza contigo hoy. Dios le estaba devolviendo a cada persona la propiedad de su propio destino y la responsabilidad de su propia relación con Él. En tu fatiga de hoy es el resultado de seguir creyendo en ese refrán de las uvas agrias. Dios ha permitido que sientas este peso insoportable para que finalmente decidas soltar la mochila de tus padres y te atrevas a caminar con tu propio calzado. Tu herencia familiar puede ser el punto de partida, pero no tiene por qué ser tu punto de llegada. El hecho de que hoy te duela parecerte a lo que te hirió es la señal de que el espíritu está separando tu esencia del patrón familiar para que puedas florecer como un diseño original, libre de las facturas del pasado que no te corresponden pagar. Ané, este es el hallazgo que hoy quiero que sea el descanso. Y tu espíritu, la libertad del nombre propio. Existe una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando comprendes que Dios no te mira a través del lente de tu árbol genealógico, sino a través del lente de su amor por ti. Tu seguridad no puede nacer de tener un linaje perfecto, sino de saber que fuiste injertado en una vid verdadera que no tiene manchas ni deudas. No eres el hijo de un error, eres el hijo de una promesa. El día que aceptes que tienes permiso para hacer la excepción a la regla de tu familia, ser el que prospera, el que ama bien, el que vive en paz, ese día tu cansancio empezará a disolverse. Cuando sueltas la carga de tener que redimir a tus padres viviendo sus mismos dolores, le permites al espíritu que reescriba tu código interno y descubres con alivio que puedes honrar a los que vinieron antes de ti sin necesidad de repetir sus fracasos. Porque tu honor nace de tu propia integridad y no de tu imitación del dolor a Jesús. Es tu compañero en esta herida, porque Él mismo fue el que vino a romper las maldiciones y las deudas que la humanidad venía arrastrando desde el inicio. Él nació en una genealogía que tenía de todo en reyes, prostitutas, mentirosos y santos, demostrando que la luz puede brillar en cualquier linaje. Él entiende perfectamente ese frío que sientes cuando los fantasmas del pasado familiar intentan susurrarte que tú no puedes ser diferente. Hoy, Él se acerca a tu lugar de lucha, se sienta contigo frente a ese árbol genealógico que te asusta y pone su mano sobre la tuya con una firmeza que te devuelve la esperanza. Te dice que su sangre es más poderosa que tu genética y que su sacrificio cerró todas las cuentas pendientes que el enemigo quería cobrarte a ti. Jesús es quien te asegura que tú eres una nueva criatura y que las cosas viejas, incluyendo los patrones de tu casa, pasaron, todas son hechas nuevas. Él es quien te recuerda que tú no eres una víctima de tu sangre, sino un vencedor por la suya. En Cristo es el que te regala la paz para soltar la mochila de piedras hoy mismo, recordándote que su amor incondicional es el único nombre que necesitas portar para ser libre, amado y pleno para vencer. Hoy mismo esa fatiga de la herencia emocional y recuperar la alegría de tu caminar en libertad. Te invito a realizar estos pasos de gracia práctica, con la firmeza de quien están haciendo de nuevo el sacrificio de la lealtad al dolor hoy. Toma la decisión consciente de no participar en los rituales de amargura de tu familia. Si hay una queja, un rencor o un miedo que se ha pasado de generación en generación, decídete a no repetirlo. Dile adiós a un padre. Hoy renuncio a mi lealtad invisible, al dolor de mis padres. Los amo y los honro, pero decido que sus batallas no son las mías. Suelto la necesidad de sufrir para pertenecer. La paz es el resultado de trazar una frontera sagrada entre tu historia y la de ellos. El inventario de la mochila de piedras. Toma un papel y anota 3 patrones o miedos que reconozcas que no son tuyos, sino que los aprendiste de tu entorno familiar. Ejemplo, el miedo a la escasez, la desconfianza en la pareja, la ira descontrolada. Míralos y di en voz alta: esto es una piedra ajena, no me pertenece y hoy la dejo en el camino. Reconoce que reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Valora tu propia voz sobre el eco de tus antepasados. La fatiga desaparece cuando dejas de intentar cargar con lo que Dios nunca te pidió que llevaras en él. Decreto del nombre propio en cada mañana de esta semana. Antes de que los recuerdos o los hábitos familiares te asalten, declara con firmeza: no soy la repetición de mi pasado familiar. Soy una creación nueva en las manos de Dios. Las deudas de mis padres ya fueron pagadas en la cruz
y yo camino en libertad. Tengo un nombre propio, un destino propio y una bendición que nadie puede detener. Hoy elijo la vida, elijo la paz y elijo el propósito que Dios diseñó solo para mí. Haz de esta verdad tu escudo contra el fatalismo. Generacional hoy. Quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha sentido agotado por las cadenas invisibles y a tu corazón que ha temblado de miedo al verse reflejado en el dolor de sus padres. En el nombre de Jesús, el que rompe todo yugo, declaro que el espíritu de fatalismo, la cadena de los patrones generacionales y el velo de la culpa heredada se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que recibes una unción de identidad redimida que te permite ser el primero de tu linaje en caminar en una paz inquebrantable y en una abundancia integral, y que tus ojos se abren para ver que el camino frente a ti es virgen. Listo para ser caminado con tus propios pies, recibes hoy el regalo de la libertad de los hijos, esa calma profunda que viene de saber que el Padre te ama por quien eres tú, no por de dónde vienes. Se va de ti la angustia del estoy condenado a lo mismo, y entra la gloria de un Dios me hace nuevo.